¿Quiénes son los más aptos para gobernar? ¿Es necesario estudiar para poder ser político? Porque si el filósofo no decidía gobernar, si no decidía ser quien tome las decisiones a la hora de pensar la cosa pública, iba a ser gobernado por los corruptos. Se verán obligados a bajar a la morada de sus conciudadanos y administrar e intervenir en las costumbres y en los modales. No solo no era liberal, ¿dónde está? ¿Dónde lo encontramos? El arete político, la virtud del arete. Son afirmaciones que vienen a ser disruptivas. Traigo mis conceptos a los que llegué producto del uso del pensar. Nuestro título de hoy es Platón versus Protágoras, dos sujetos importantísimos de la historia de la filosofía clásica. Una filosofía que nos va a acompañar en el proceso analítico de descubrir una pregunta que ha formado parte de la tinta y del pensamiento de muchos pensadores y pensadoras a lo largo de la historia. Y tiene que ver con la clase política, con el sujeto político. ¿Cuáles son sus características? ¿Quiénes son los más aptos para gobernar? ¿Quiénes son capaces de llevar la felicidad, el bienestar general, la estabilidad, la equidad, la paz, infinidad de valores y de principios que la humanidad ha perseguido a lo largo de toda su historia? ¿Todos los políticos poseen características específicas? ¿Es necesario estudiar para poder ser político? ¿Es necesario estudiar ciencia política, historia, economía, abogacía para poder ser político? ¿O podemos ser actores, deportistas, influencer, youtuber? Preguntas que claramente forman parte de este binomio, de esta dialéctica entre Platón y Protágoras, a través de una conversación, de un diálogo, de un debate, de una dialéctica de conceptos filosóficos que tanto Platón como Protágoras llevan adelante y que claramente necesitamos, y hoy más que nunca, traerlos al hoy, a nuestra actualidad, a nuestro tiempo, donde la política pareciese estar en crisis, donde el suelo moral, el suelo de los principios que han formado parte de la historia de los grandes momentos, de las grandes revoluciones, de los grandes personajes de la política, pareciese derrumbarse. Ese suelo de valores y de principios y de moral política pareciese desfondarse, ¿no? Nos encontramos frente a una gran crisis y esa crisis implica poner más análisis, no menos. Implica parar la pelota, no correr más rápido. Implica detenernos en la necesidad de encontrar el tiempo suficiente. Y eso es lo que vamos a intentar hoy. Vamos a intentar analizar al sujeto político, a la política. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Hacia dónde vamos? En este sentido, avanzaremos sobre tres grandes ejes a lo largo de todo este encuentro. El primero tiene que ver con pensar la política. ¿Qué es la política? No podemos definir al político si primero no definimos la política. Luego avanzamos sobre el pensamiento del político. Y finalmente, un proceso de síntesis, un proceso de reflexiones que tienen que ver con alcanzar de alguna manera preguntas retóricas que sean efectivas en la tarea de analizar lo que nos convoca hoy. ¿Quién tenía razón? ¿Platón o Protágoras? ¿O ambos? Estas son los grandes interrogantes que nos convocan el día de hoy. Para empezar, necesitamos hablar de un gran tópico, de un gran concepto atrás del pensar al político y a la política. Y es la Technepolitik o la Politik-Techne, es decir, la técnica política. ¿Es necesario ser político de profesión?
es necesario tener ciertas características técnicas que hagan el abordaje o el arribo a la política. Bueno, aquí Platón y Protágoras se paran en veredas opuestas. Platón aparece en una primera instancia como un elemento disruptivo de una tradición griega que se venía sosteniendo hasta aproximadamente el siglo V a.C. Teníamos un territorio helénico, un territorio griego, donde la naturaleza, el principio rector, era la horizontalidad, la participación en el ágora, la participación en la plaza pública, en la plaza del comercio, para poder debatir todos los asuntos públicos. Sí, por supuesto, habían instituciones que llevaban adelante la administración del Estado, de la polis, la bulé, el arcontado, la eclexia, pero era el ágora, el corazón del funcionamiento del régimen griego. Y Platón viene desde un concepto disruptivo, un nuevo paradigma, donde corre por completo la horizontalidad que caracterizaba el mundo griego y viene no solo a revalidar la monarquía, sino también la aristocracia. Pero no una aristocracia natural, una aristocracia política. Por eso pone el eje en la figura del filósofo. En la República de Platón nos vamos a ir encontrando con diferentes momentos donde claramente Platón lleva adelante un proceso analítico y de interpretación respecto a las características de esos hombres. Para Platón, el arte de gobernar no era para cualquiera. Cualquiera no podía dedicarse a la tarea de gobernar. Gobernar era o debía ser destinado a quienes tenían la capacidad del pensamiento filosófico, aquellos que podían preguntarse por los asuntos primarios, por el primer motor de las cosas. Y entonces lleva adelante esta clasificación de los metales, ¿no? Hay algunos que nacen oro, hay otros que nacen plata y hay otros que nacen hierro. Y cada uno tiene particularidades, tecnificaciones que lo hacen apto para las diferentes tareas que existen en la polis. Quienes nacen hierro seguramente tendrán las aptitudes para los trabajos manuales, los trabajos de fuerza, que implican el trabajo de los músculos, los nervios puestos en acción para producir bienes y servicios que son necesarios para el sostenimiento de la polis. Luego están los que han nacido plata. Y los que han nacido plata seguramente serán muy aptos para el trabajo del comercio, para el trabajo de la mercancía, ¿no? Del desarrollo económico de la polis. Pero el arte de gobernar era otra cosa, y ahí se necesitaba aquellos que nacieran oro, que era ni más ni menos que el filósofo. Era aquel que, la verdad, no le interesaba en absoluto colocar a sus amigos en el poder, no les interesaba en absoluto su nombre en la marquesina, no les interesaba más que el bien común. La capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo, lo justo de lo injusto. Esto era el motor principal de quienes debían gobernar, porque no iban a dejarse gobernar por los corruptos. Porque si el filósofo no decidía gobernar, si no decidía ser quien tome las decisiones a la hora de pensar la cosa pública, iba a ser gobernado por los corruptos. Y qué mal le iba a ir al filósofo, ¿no? Iba a terminar como Sócrates. Y esta mirada del filósofo aparece con mucha más claridad, además de esta analogía que utiliza Platón con los metales, sino de la alegoría de las cavernas. De hecho, lo coloca, y acá aparece un elemento central a la hora de analizar el rol del político, como la carga pública. La política, en principio, el rol del Estado, el rol de la participación en el Estado, era una carga pública. Y la carga pública queda claramente representada en la obra de la República, ¿no? Porque él dice, se verán obligados a bajar
a la morada de sus conciudadanos y administrar e intervenir en las costumbres y en los modales. Realmente Platón ponía la obligación, la carga de aquel que había logrado salir fuera del umbral de la caverna en la obligación de volver y traer consigo a esos conciudadanos que seguían en la oscuridad de los no saberes, de la incapacidad de comprender la realidad en sí. Y esto claramente es análogo al proceso del filósofo rey. Ser gobernado por los más aptos, ser gobernado por el filósofo, por el hombre o la mujer capaz de llevar adelante la administración general a través del pensamiento del fin de las cosas. No le interesaba el dinero, no le interesaba lo que le podría interesar a aquellos que nacían plata o a aquellos que nacían hierro. Porque si no, las democracias o las politeías o las monarquías o aristocracias que podrían existir en el estado puro, entre comillas, se iban a ver desvirtuadas, se iban a ver viciadas. Y en vez de tener una democracia o politeia, íbamos a tener una oligarquía, ¿no? Si gobernaba, por ejemplo, aquellos que eran de la plata, aquellos que eran aptos para el comercio. ¿Y qué pasaba si en realidad los que gobernaban eran aquellos que eran muy buenos para los negocios? Claramente el Estado, la polis, se iba a transformar en un Estado donde solo importaba la acumulación. Y si hay algo que el griego no solo no era liberal, sino que no era capaz de pensarse por fuera de la polis. No podía pensarse ni por fuera de la polis, porque ahí solo habitan los dioses y las bestias, sino que además no podía pensarse de forma exclusiva dentro de las cuatro paredes de su casa. Para el griego, el trabajo que lo volvía digno, que lo volvía merecedor del concepto de ciudadano, de partícipe común de la política, capaz de discutir los asuntos que eran de todos, ocurría por fuera de las cuatro paredes de su casa. Porque de hecho, si uno decidía quedarse en la intimidad del hogar, en el individualismo, en el ego y en el narcisismo como elemento determinante de su vida, sufría de lo que ellos llamaban filopsugía. La filopsugía era el desmedido amor por uno mismo o el desmedido amor por la vida propia, ¿no? Es decir, la filopsugía venía a marcar cuando un griego se encontraba desvirtuado en la tarea de los hombres, de los humanos, que era la discusión de la cosa pública. La vida ocurría fuera del hogar. La vida ocurría fuera de las cuatro paredes de su casa. Y para Platón era fundamental que quien asumiera el rol de la conducción del Estado, de la conducción de la polis, debía ser un hombre, y digo hombre porque en términos culturales así se entendía el rol del masculino, pero es análogo a hoy, hombres o mujeres capaces de asumir la responsabilidad de la cosa pública con no más intención que los asuntos finales, que es el bien común, el bien general, el desarrollo de la comunidad como colectivo, como conjunto, para poder plantear los desarrollos individuales. Nadie se realizaba en una comunidad que no se realizaba. Y esto era central, pero la mirada de Platón era el fortalecimiento de la aristocracia filosófica en el pensamiento, en la capacidad de dedicarle el trabajo suficiente para resolver los asuntos que eran de todos. Claro, en la vereda de enfrente se encontraba Protágoras, quien no solo no creía en la aristocracia política, porque ¿a quién se le puede pedir pensar? ¿Hay un pensador de profesión? ¿Hay alguien que tiene la exclusividad, el monopolio del uso del pensamiento? En principio diríamos el filósofo. El filósofo podría ser el pensador de oficio, el pensador de profesión. Pero Protágoras dice no.
A cualquiera se le puede pedir pensar. Es bien kantiano eso, ¿no? Con el tiempo veremos a Kant, ¿no? A Immanuel Kant. Y es bien kantiano. A cualquiera se le puede pedir pensar. Entonces cualquiera puede acceder a la política. Pero no cualquiera, porque a la vez Protágoras decide agregar condiciones. Cualquiera en tanto y en cuanto. En tanto se contemplen determinadas condiciones. Y por supuesto, si hacemos una pequeña libre interpretación, yo no sé si Protágoras estaba... Porque además del respeto mutuo que se tenían Platón y Protágoras, claramente se respetaban. Platón desde la mirada filosófica, como filósofo que era, y Protágoras como el gran sofista, ¿no? Era un gran sofista muy respetado por Platón. Y claramente él le encanta la idea del filósofo rey, pero ¿dónde está? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos a ese hombre, a esa mujer con madera de estadista? ¿Nació? ¿Aún no nació? ¿En qué hogar está viviendo? ¿Cuáles son sus condiciones? Si salimos a buscarlo, ¿dónde lo buscamos? Y esto era lo que tornaba complejo el debate de esperar al filósofo rey, esperar al hombre o la mujer que naciera del oro. Entonces era necesario avanzar en el desarrollo de instituciones, ¿no? Entonces Protágoras, creo yo, dice, bueno, sí, está muy bien el tema del pensamiento, del hombre altruista, aquel que es capaz de trasnocharse pensando en la cosa pública, en esas personas, en esos conciudadanos que se encuentran en estado de desesperanza, de dificultades económicas, en una pobreza abyecta, ¿no? Realmente era necesario tener esas características. Pero Protágoras no se para en una cuestión aristocrática, en una cuestión defensora de la monarquía, sino al contrario. Él dice, todos nos encontramos en condiciones de gobernar porque a todos se nos puede pedir pensar. Pero hay que poner el foco en la virtud. Para Protágoras era importante el arete político, ¿no? La virtud del arete. Y entonces, claro, él trae el famoso mito de Prometeo y Epimeteo. Zeus observa que si ha creado a los hombres, Zeus observa que los hombres se van a matar entre ellos mismos, entonces decide darle a Dike y a Aidos, justicia y pudor. Sin esas dos características los hombres nos destruiríamos. Y esto trae Protágoras, ¿no? El gran mito de Prometeo y Epimeteo. Los hombres necesitan tener la capacidad de entender lo justo, de entender los criterios que operan detrás de la búsqueda de justicia. Y la segunda es el pudor, la vergüenza. Quien gobierna debe sentirse avergonzado de haber transgredido las normas, porque es el pudor de la transgresión de las normas. No me puede valer igual transgredir las normas, y no solo las normas de la ley escrita, las normas morales, las normas y los principios de la sociedad en la que vivo. Ser capaz de ser un faro de esperanza para mis conciudadanos, mostrar el ejemplo, ser capaces de ser la excepción y no transformarse en la regla para poder inspirar los valores positivos, no los valores negativos. La libertad positiva, no la libertad negativa, ¿no? La libertad positiva de colectivo, de conjunto, el espíritu de solidaridad, el espíritu de perfeccionamiento, de la búsqueda de la eficiencia de los procesos del Estado. Y la vergüenza, el pudor, Aidos, aparece ahí con gran potencia. No puede el político no sonrojarse frente a los actos de corrupción, frente a los actos subjetivos o meramente subjetivos. Actos de gobierno que están tamizados por intereses personales. No puede el político verse ajeno
a Dike y a Aidos, a la justicia y al pudor. Entonces, tanto Platón como Protágoras aparecen definiendo la figura del político, cada uno con sus miradas, pero de alguna manera ambos colocan la mirada del condicionante, de la condición. En el caso de Platón aparece el denominador del pensamiento filosófico, de las características filosóficas, y en Protágoras aparece algo más ampliado, una visión no tan aristocrática, pero también con condiciones. Pensar la justicia y pensar en el pudor como elementos constitutivos del sujeto político también coloca otro denominador, que es el mismo que pone Platón, por más que sean en sentidos distintos o en estructuras distintas, que es también el pensamiento. Ambos aparecen hablando de la necesidad del pensar, la necesidad de pensar mi realidad, de pensar los elementos que intervienen en mi realidad, y no desde una mirada simplista, no desde una mirada minimizadora, ¿no? Porque nos encontramos frente a un gran peligro del minimizar, del reduccionismo. Hay un proceso, y sobre todo en el siglo XXI, muy marcado, que es el proceso de la simplificación. Ojo, cuidado con los procesos de simplificación, porque cuando uno comienza el proceso de simplificar, deja cosas afuera. Y ahí podemos citar a Edgar Morin, gran sociólogo, un gran intelectual de la vida moderna, Edgar Morin, que claramente revaloriza el concepto de lo complejo, la ciencia de lo complejo. Ojo con la simplificación. Y estos dos asuntos claramente son tomados por Platón y por Protágoras en el proceso del pensar. Entonces, ¿cuál es la materia prima de este político o de estos políticos? ¿No? Y la materia prima es ni más ni menos que la política. Ahora, ¿qué es la política? ¿La política es la interpretación de la realidad? Sí. La política es la capacidad de administrar los recursos en función de una mirada general y colectiva? Sí. La política es interpretar los índices sociales que nos permitan el diseño de políticas públicas capaces de abordar situaciones diversas y complejas dentro de nuestro territorio o de los territorios a abordar. Sí, pero nada de todo esto lo define, porque no podemos definir el todo con una sola de sus partes. La política es aún más compleja que estos conceptos. La política, si lo buscamos en términos, y permítanme tomarme el atrevimiento de compartir algo que no es ni de Platón ni de Protágoras, al menos per se, ¿qué es el pensar? El acto de la política radica en el pensar. Todo hombre y mujer que decida dedicarse, volcar su vida, rendirse frente a las leyes que gobiernan lo colectivo, deben primero haber ejercido la tarea del pensar. No se puede ejercer la política sin pensar. No se puede tomar decisiones correctas sin pensar. No se puede diseñar las mejores estrategias políticas sin pensar. ¿Y qué es pensar? Claramente aparece Immanuel Kant. Kant plantea que el pensamiento, y lo dice así, es el diálogo silencioso con uno mismo. El pensar implica el diálogo silencioso con uno mismo. Y colocar la palabra diálogo implica dos partes, un emisor y un receptor. Emisor que luego se puede transformar en receptor y receptor que luego se puede transformar en emisor, construyendo un dispositivo de ida y vuelta dialéctico conversante donde lo antagónico, lo complejo, lo contradictorio se pone sobre la mesa para lograr construir una síntesis.
esa conversación que se desarrolla en el silencio de la conciencia es lo que Kant plantea o define como el pensamiento. Entrar en ese proceso del diálogo silencioso con uno mismo es preguntarse qué límites no debo transgredir para no perder mi propio respeto. Porque desde la mirada platónica podríamos pararnos en la actualidad con esta mirada de que para ser, por ejemplo, presidente, gobernador o intendente, uno debería haber estudiado, no sé, ciencia política, abogacía, ciencias de la economía. Uno puede ser muy técnico y muy profesional, pero diría Protágoras, tener la mente torcida y tomar malas decisiones, ¿no? Combatiendo un poco la lógica de Platón. Pero del otro lado sí, entonces quiere decir que cualquiera puede asumir el rol de la política si nos paramos del lado de Protágoras. Sí, bueno, uno puede ser deportista, puede ser actor, pudo haber sido cantante y pretender involucrarse en la cosa pública con las condiciones de la virtud, del arete que coloquen sobre la mesa a Dike y a Aidos, a la justicia y al pudor, pero aún así no tener los elementos de entender cómo operan las instituciones, los roles, los dispositivos en los que tu propia realidad te condiciona. Entonces es necesario emprender un proceso del pensamiento. Ese pensamiento puesto sobre el altar de mi propia conciencia. Y no solo de lo correcto o de lo incorrecto, porque caeríamos en la trampa de la moral de nuestro tiempo. Porque si hay algo que tiene el siglo XXI es una multiplicidad de condiciones y de conceptos de la moral. Y cuando la filosofía, este amor por la vida propia, termina siendo mi tamizador de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, habrá perdido el norte. Ser político embiste una gran responsabilidad. Hemos logrado llegar a pensar los dos sujetos políticos planteados por Platón y planteados por Protágoras, pero estos dos sujetos habitan en un contexto, sobre un territorio analítico que es ni más ni menos que la política. ¿Y qué es la política? En principio diríamos que ¿qué ocurre? ¿Qué pensamos cuando pronunciamos la palabra política? Al menos en las lenguas romances, política suena igual, ¿no? Política, politique. En las lenguas romances, política suena parecido, tiene una fonética parecida. ¿Y a dónde nos conduce? Nos conduce a la polis, al estado en el que vivimos los ciudadanos y las ciudadanas y comenzamos a interactuar entre nosotros, debatiendo valores, principios, asuntos abstractos y asuntos pragmáticos, con leyes y ordenanzas que nos permiten generar ciertas estructuras de convivencia y de administración de lo que es de todos. Ya hemos hablado de la polis en otros momentos, en otras oportunidades, pero claramente acá necesitamos dar una vuelta de rosca. Pensar la polis a priori es pensar en dos verbos, porque la polis, la política, es un verbo, es acción. La política no puede ser pensada únicamente como el ejercicio abstracto, estático, inamovible, rígido, en el que hombres y mujeres acompañan en cada acción que hacen sin correrse de esos moldes, porque interpretar la realidad implica la tarea del hacer de la política, y si la realidad es movible, la política debe ser movible. Por lo tanto, ya los griegos lo pensaban en términos de verbos, y tenían dos grandes verbos que definían a la polis. Uno es agoreuen y polieuetzai. Son dos verbos, ambos en infinitivo, uno de voz activa, el otro de voz pasiva,
que básicamente hablan de la tarea, del ejercicio en la plaza pública, ¿no? La discusión, el uso de la palabra, la preparación de los argumentos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se esconde atrás de esto? El pensamiento. Y el pensamiento produce, el pensamiento genera efecto que mediante su complejidad logra un producto, pero no un producto en términos mercantiles o capitalistas como lo pensaríamos hoy, ¿no? Sino como una poiesis, una tecné en la praxis, una poiesis, una producción. Entonces, y es cierto que muchas veces se nos critican por usar palabras no castellanizadas, no hispanohablantes, pero a veces es necesario recurrir al idioma originario del pensador o del pensamiento de esa época, porque si yo digo producción, no es suficiente, no es acabada la idea, por eso decimos poiesis, y por eso decimos praxis, y por eso decimos tecné. Cuando decimos poiesis es una tecné en la praxis. Y es necesario entender que los procesos de producción, al menos en términos políticos, pensándolos en términos de una tecné en la praxis, de una técnica, de un método en el ejercicio de la acción, para producir un proceso, es mucho más complejo, porque intervienen un montón de aristas, un montón de circunstancias que claramente llevan a que el ser político, el sujeto político, que se piensa y se acepta político, logre comprender la complejidad del proceso. El ejemplo, uno de tantos ejemplos que vamos a ir encontrando seguramente en futuros videos, es la famosa politeia aristotélica. Claramente Aristóteles se coloca, emprende un proceso. Aristóteles emprende un proceso de clasificación, de cuantificación, de cualificación de todos los regímenes de gobierno, las morfologías de las polis de su tiempo, para entender qué tanta distancia hay entre Aristóteles y un Maquiavelo, ¿no? Sistematizando los elementos que constituyen a su sociedad, a su comunidad, a sus regímenes políticos. Y estos son los elementos que colocan al político en el rol del pensar. Entonces, habiendo recorrido la mirada de Platón y de Protágoras en la construcción de la figura del sujeto político, habiendo desarmado un poquito algunos elementos que nos dan cierta lógica y cierto pensamiento respecto a qué es la política, claramente llegamos a la pregunta final, a la pregunta que nos convoca en el encuentro de hoy. ¿Qué ocurre con la clase política? ¿Qué pasa con los políticos y las políticas del siglo XXI, de la tercera década del siglo XXI? Nos encontramos con una clase política que posee el monopolio del acceso al poder, sí. Hoy el acceso al poder solo ocurre o transcurre a través de mecanismos definidos por las riquezas. Constituciones liberales a lo largo y a lo ancho del mundo hay que plantean el acceso al poder. Es simplemente mirar nuestra Constitución Nacional y ver cuáles son las características, las condiciones que se necesitan para poder ser presidente de la República. En ninguna dice ser millonario, poseer una vasta riqueza, bolsillos abultados para poder ser presidente. Pero de facto se necesita. Créanme que no hay forma de que alguien marginal, fuera de los circuitos comerciales más relevantes, fuera de las relaciones comerciales, puede pensarse presidente de la nación, de la Argentina, de cualquier país de Latinoamérica o del mundo.
Entonces, claro, hay una aristocracia, un patriciado del acceso al poder. Claramente, Platón y Aristóteles se verían horrorizados, porque no es una aristocracia propia del proceso del filósofo que viene preocupado por la cosa pública, diría Platón, o nos diría Protágoras, que ha logrado dilucidar entre la justicia y que se encuentra susceptible de la vergüenza. No pasa eso. En la tercera década del siglo XXI la clase política es monopólica, es un grupo selecto, cerrado, es de los que ponen a los amigos en el poder, es de los que quieren su nombre en la marquesina. Hay una minoría con acceso al poder político y hay una mayoría no solo sin acceso al poder político, sino que no es capaz de plantearse el acceso al poder político. No es susceptible de encontrar los mecanismos en los que logre volcar todo aquello que alcanzó en ese diálogo silencioso con uno mismo. Y entonces ese diálogo silencioso con uno mismo solo posee lugar, posee hábitat en las cuatro paredes de su hogar. Pareciese que hay una filosofía obligada, que uno debe emprender ciertos desarrollos críticos en espacios que no pertenecen a la política. Y el acceso a la política termina siendo una condición comercial y no una condición política, donde grandes artistas, donde grandes deportistas, donde grandes empresarios y CEOs son los que realmente terminan accediendo al poder. Para nada está Platón ahí y para nada está Protágoras ahí. Y hay toda una sociedad totalmente alcanzada, como hemos visto en el video en el que hablamos de Huxley y su obra Un Mundo Feliz, han sido alcanzados por políticas públicas y por mecanismos de control que alejan al sujeto, a los conciudadanos, diría Platón, del pensamiento de la cosa pública. Entonces, la política, en los últimos años, en las últimas décadas, y tal vez en el último siglo, ha ido avanzando en un camino de ampliación de derechos en muchas materias sociales, pero no ha avanzado en instituciones más representativas, en instituciones más democráticas. Hoy la democracia se encuentra puesta en tela de juicio. Definir democracia no es solamente la capacidad de ir a votar, no es solo la capacidad de manifestar mi voluntad que se transforma en la voluntad general. Como diría Rousseau, una unidad indivisible, la voluntad general, una falsedad, una mentira de perogrullo. Claramente las instituciones del poder, los nichos del poder han configurado un esquema donde la capacidad de volcar el pensamiento, la capacidad de volcar el análisis, la capacidad de volcar la preparación de aquellos hombres y mujeres que deciden dedicarse a la política ha sido totalmente diseñado, blindado, cerrado, para que el acceso al poder esté perfectamente controlado. Y dejamos de debatir los asuntos importantes. Empezamos a debatir cuáles son los asuntos que nos demanda la realidad. Y salimos rápidamente, apresurados, atolondrados, tropezándonos, porque no está ese diálogo silencioso con uno mismo. Hemos perdido nuestro propio respeto formal, diría Kant. Y no nos horrorizamos al respecto. Dique y Aidos no caminan entre los mortales en el 2025. La justicia y el pudor no forman parte de la clase política. Como verán, todas las afirmaciones que hice en este último minuto son afirmaciones que vienen a ser disruptivas. Como digo siempre, no traigo verdades, no soy capaz de asumirme con verdades, pero sí traigo mis conceptos a los que llegué producto del uso del pensar.
de la acción del pensar. Les traigo mis poiesis, mis techné en mis praxis. La techné en la praxis transforma la poiesis y esa poiesis es la que vengo a compartir con ustedes. No sé si tengo razón, no sé si me equivoco, pero hay que empezar a decir lo que pensamos y que lo que pensemos haya sido fruto de esa conversación silenciosa con uno mismo, con la mirada puesta en la justicia, dique, y con nuestra conciencia como la gran vigilante de los procesos del pensamiento, capaces de aceptar el pudor, de sentir vergüenza cuando nos equivocamos, airos, ponernos como norte, encontrar aquel filósofo capaz de sentarse como primus inter partes, como el primerizo, como el principiante, como el primero de un montón de iguales a tomar decisiones que nada tienen que ver con sus condiciones, totalmente impermeable a la filosofía, totalmente impermeables al exceso de amor por la vida propia. Estas discusiones, y me estoy escuchando mientras las digo, parecen fuera de época, parecen una locura en este mundo en el que vivimos. Pensar al sujeto político hoy implica una tarea de todos, una tarea donde debemos recurrir a los grandes procesos históricos de acceso al poder, las grandes revoluciones del siglo XX y las grandes revoluciones del siglo XIX. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha configurado el poder?